Estábamos escuchando a Amy Winehouse aquí cantándonos Rehab. Ahí vamos. Vamos a apagar estos extractores porque hace calor en el estudio, pero si no los bajamos no se oye bien. Estamos hablando aquí en La Espada de Damocles hoy acerca de Caín y de Abel. Estamos viéndolo bajo una perspectiva diferente, que es una perspectiva más, podríamos llamar, como gnóstica o mística. Estamos viendo cómo los seres humanos nos dividimos en grupos de abelitas o cainitas, así los denominamos, según nuestra naturaleza, nuestro modo de ser. Y estábamos viendo que los hijos de Set, es decir, los hijos de la línea de Abel, nacidos de Adán y Eva, tienden a una religión impersonal, es decir, son receptores pasivos. No tienden a cambiar las cosas, no tienen ese fuego de la pasión que otorga Prometeo, que otorga Lucifer, ese fuego de querer realmente hacer un cambio en las circunstancias. Se quedan más que nada con lo que está dado. Mientras que los hijos de Caín suelen ser impulsivos y tienen ese deseo infinito de sabiduría. Cuando usted lee los textos antiguos de distintas culturas, siempre va a encontrar esa constante, que es esa búsqueda de saber, esa búsqueda de conocer, esa búsqueda de descubrir de qué va la cosa, de que hay que trascender ciertas limitaciones, como una lucha contra la existencia, ¿no? Por eso el Cañita, decíamos, ve al mundo como un lugar casi ajeno, como que no es propio de él, mientras que la velita se siente muy cómodo. Por eso es más social, es más de la fiesta, de la reunión, de todas las eventualidades sociales. Se dice que el Gólgota, el momento de la crucifixión de Jesús, sirvió como una especie de síntesis. Vio que decía Hegel que se da este pasaje dialéctico de tesis, antítesis y síntesis, es decir, que una cosa opuesta a la otra chocan, rozan, combaten, se enfrentan y finalmente se fusionan de alguna manera, aunque mueran parcialmente cada una de las dos, y nace una tercera cosa. Y esa tercera cosa es como un avance, es como una mejora, porque vio usted que cuando, no sé, su hijo, que usted lo cuida tanto, se foguea, ¿no?, en el mundo ante circunstancias difíciles, bueno, nacen nuevas capacidades que usted no le dio. Bueno, entonces se dice que el Gólgota fue un momento donde se pudo unir en la figura de Jesús, que usted vio que Jesús rompía un poco con la estructura de ese antiguo Dios Yahvé y ese seguimiento pasivo. Él decía que él venía a cambiar las cosas, a poner padre contra hijo, hijo contra padre, hermano contra hermano. Es decir, él decía el reino de los cielos se arrebata con violencia, una serie de cosas que tenía que ver con ser un rompedor de estructuras. Entonces, unificar un poco lo abelita, es decir, el seguimiento, el cumplir las antiguas escrituras, pero con un sesgo nuevo, el sesgo cainita. Entonces, los cainitas son iniciados, son personas que ellos mismos van en busca de la luz, ¿no?, porque tienen ese espíritu luciferino, ¿no?, de querer encontrar la luz. Y los abelitas, por el contrario, son profetas, es decir, son personas que profetizan, que dicen lo que Dios dice, lo repiten. Entonces son gente que reciben inspiración divina. Es como si tuvieran un cable conectado a Dios todo el tiempo y Dios les estuviera bajando información. Entonces ellos no se preocupan y simplemente van transmitiendo lo que escuchan. Esa es la idea de los abelitas. Mientras que los cainitas no, tienen que ellos mismos ir encontrando sus respuestas. Entonces Hiram, el que ayudó a construir el templo de Salomón, era un cainita. Muy hábil en lo suyo, mientras que Salomón, por muy buen tipo que fuera, era un abelita. Entonces tenemos que Lucifer, que era también llamado Iblis, el de la caída del Edén, se acuerda que contribuyó a esa caída, les ayudó a Adán y Eva a generar la diferenciación, a sentirse diferentes. Vieron que en el paraíso, cuando pasó esto, se sintieron desnudos, por ejemplo. Empezaron a saber, empezaron a decir, desnudo es lo contrario de vestido.
no estoy vestido, por lo tanto estoy desnudo. Antes no, todo daba igual. También ocurrió que, que Dios, así como echó del Edén a Adán y Eva, por esta diferenciación que no le gustaba a Yahvé, Yahvé no quería que tuvieran conciencia, querían que fueran seres más receptivos y pasivos. Entonces envió justamente fuera del Edén a Adán y Eva, de la misma manera con el arca de Noé, que hubo un cambio de era, que también en la mitología griega, cuando Zeus se enteró de que Prometeo le había dado el fuego a la gente, ¿qué hizo? Bueno, envió un diluvio muy grande, del cual solo se salvó Deucalión, que era hijo de Prometeo, y Pirra, su esposa. Y bueno, ese cambio, esa cosa de que solo se salvan algunos porque les llega a informar el Eloja, no Yahvé justamente, sino el contrario, para que todavía siga existiendo. Lo cainita necesita una y otra vez aparecer, reaparecer. Y no puede ser de otra manera, tiene que aparecer siempre, porque el ser humano necesita tener esa pasión de fondo, y esa pasión no va a morir nunca. Uno puede matar a todos los Gandhi del planeta y van a aparecer más, como cuenta esta película El Atlas de las Nubes, ¿no? Que trabaja Tom Hanks, me parece que es, y sí, y bueno, y varios actores más. Bueno, en esta película se cuenta mucho esto de que en todas las épocas ha habido gente cainita, gente pasional, y aunque uno mate a uno y a mil, siempre va a aparecer otro más. Así que en el templo de Salomón también, fíjese que usted lo necesita, el cainita, lo tiene que llamar, ¿no? Lo tiene que llamar porque el cainita es el que le ayuda a construir el templo, que de otra manera usted no puede hacerlo solo. Y bueno, fíjese que también con el tema de las tablas de la ley, esas que bajó Moisés del monte Sinaí, que eran dos, y también había dos mesas redondas en el mito de Arturo, del rey Arturo. Es decir, siempre hay Abel y Caín, porque la vida es el yin y el yang, siempre están los dos polos. No podía nacer solamente Abel sin haber nacido Caín, o Caín sin Abel, siempre tiene que aparecer el contrario. Por eso no es este mensaje el de que Caín, o todos deberíamos ser Caín. No, por el contrario, el mensaje es que Caín y Abel se complementan muy bien y que ambos juntos construyen el templo de Jerusalén, ambos juntos representan el cambio y la evolución. Fíjese que los antiguos templarios, por ejemplo, una de las cosas que ellos seguían o perseguían era la sofía cósmica, como una suerte de mujer, ¿no? Heracles o Hércules era el que había sido tocado por Hera, o amparado por Hera, o protegido por Hera, de alguna manera, porque Hera lo odiaba, básicamente. Lo odiaba porque Hércules le hacía acordar que su marido le había metido los cuernos. Pero lo tocó con la locura a Hércules. Y lo volvió loco, que ya hablaremos en algún programa de eso. Lo volvió loco. Volverlo loco significa que el tipo empezó a matar a su propia familia, fíjese. Entonces, matar a la familia, romper las estructuras institucionales, volverse un paria y tener que cumplir 12 trabajos. Se convirtió en un tipo que, gracias al toque de lo femenino, y recuerde que lo femenino ¿qué es? Es lo inconsciente, pudo cambiar. Fíjese que Adán comió de la fruta porque tuvo el toque de Lilith. ¿Y quién es Lilith? Bueno, ya hemos hablado en otro programa, Lilith es esa parte inconsciente que tenemos y a la que le tememos. Porque, ¿qué es Eva? Bueno, Eva es una parte también inconsciente femenina, pero no tan inconsciente. Es como cuando usted dice, sí, yo tengo unos miedos ahí. Pero bueno, son unos miedos conocidos. Pero es distinto cuando usted dice, no sé qué tengo dentro. Tengo algo en lo profundo, profundo, y no sé qué es, me vuelve loco. Eso es Lilith. Por eso Adán no la quiso a Lilith. Y le dijo a Dios, que está en el Génesis, que usted lo puede leer, la mujer que me diste no me obedece. No en el Génesis, perdón, en la tradición judía. Y le pidió que le dé otra.
Entonces Dios ahí le sacó una costilla y le dio a Eva, que era una mujer obviamente mucho más manejable, era el aspecto mucho más consciente. Dentro de lo inconsciente era lo que podía todavía ser aceptado por Adán. Mientras que Lilith no, Lilith era completamente subversiva, era terrible. Pero lo tocó a Adán y lo hizo poder comer la fruta, animarse a comer la fruta, que es un acto completamente cainita, o luciferino, o prometeico. Entonces, los templarios perseguían y seguían a la Sofía cósmica, es decir, a la sabiduría eh, encarnada en una mujer que inspira a las personas. Y fíjese que hasta Dante, en la Divina Comedia, buscaba a Beatriz, que era su amada, durante todo su recorrido, acompañado por Virgilio como su guía. Bueno, él obviamente estaba constantemente buscando a Beatriz. Él quería a Beatriz, la quería rescatar y quería estar con ella. Entonces, los hijos de Caín son aquellos que se animan a conocer a la Sofía, son los filósofos, ¿no? Como dirían los alquimistas. Son aquellos que visitan el interior de la tierra y que rectificándola descubren la piedra filosofal, ¿no? Visita interior a terrae. A ver, Filemón, decilo vos, mejor, que te sale mejor. Visita interior a terrae, rectificando invenies ocultum lapidem. Qué grande, muy bien. Entonces los hijos de Caín son los que desarrollan la tecnología, los que se unen en cofradías, que son como agrupaciones a veces medio semiocultas, que son las que dieron origen a a la masonería, porque recuerda que estaba la cofradía, no sé, de los artesanos de la madera, de los artesanos de la piedra, de los artesanos del metal, y así tenían sus reuniones, tenían sus rituales, podríamos decir, pero al margen de la corriente popular establecida y aceptada de lo que era la iglesia en su momento. Entonces, los hijos de Caín también generaban instituciones sociales que tenían leyes regulativas, generaban logias, ¿no? Esas logias masónicas de las que hablábamos, y también códigos morales, porque un cainita es una persona que tiene ideas nuevas y que busca el mejoramiento de la sociedad, que es el principio de la masonería. El mejoramiento de la sociedad, el apoyo mutuo también, la ayuda al desvalido, mientras que el abelita no se ayuda mutuamente, el abelita depende de una fuente más grande, y si la fuente le dice tienes que ayudar, ayuda, y si no tiene que ayudar, no ayuda. Es decir, es como el califa Omar cuando llegó a la biblioteca de Alejandría, que dijo: si todos los libros que están acá dicen lo mismo que el Corán, los vamos a quemar a todos, porque para eso ya tenemos el Corán. Y si todos los libros que están acá contradicen al Corán, los vamos a quemar igual, porque contradicen el Corán. Entonces, fíjese, ese es el pensamiento abelita. Es un pensamiento cerrado, más simple, más simplón, mientras que el cainita es un pensamiento renovador. Entonces, se dice que en el antiguo Egipto, en la India, en el sur de Europa y en el judaísmo había mucho de este pensamiento abelita, que generaron lo que se llama, en la India se llamó los devas, los dioses, ¿no? Los dioses blancos, esos dioses de la pureza. Mientras que, y que además, ¿sabe qué? Se genera en el abelita una separación muy grande entre lo que es la materia y el espíritu. El abelita siente la inspiración divina, la acepta y la sigue, mientras que su cuerpo casi lleva su funcionamiento de manera automática. Él no tiene ni que pensar en su cuerpo. Por eso Yahvé, Jehová, cuando propuso a Adán que tuviera relaciones con Eva, no gustándole mucho la idea, pero teniendo lo que hacer, porque su Eloja o Eloah contrario lo obligó casi a tener que tomar esta actitud, pretendía que lo tuviera Adán, de una manera muy inconsciente. Porque si notaba mucho a Adán que estaba teniendo relaciones, se iba a sentir como autor de la cosa. E iba a poder tomar entonces iniciativas, iba a cambiar, iba a innovar, cosa que
Yahvé no quería ni medio. Entonces, procuró que lo hiciera todo inconscientemente, que no se diera cuenta mucho. Entonces aparecían todas estas regulaciones de cuando hagas el amor con tu mujer, debéis apagar la luz, estar vestidos hasta la cabeza y no emitir ningún tipo de sonido. Hacedlo como si estuvierais trabajando, por ejemplo. No quiero que disfruten nada, por favor. Al mínimo disfrute, yo, el Señor Dios, decreto que morirán en la hoguera. Y así. Entonces, durante siglos y milenios, la humanidad intentó convertir a la sexualidad en un acto oscuro, sucio, relegado justamente a la oscuridad de una habitación, a momentos fugaces, porque tampoco tenía que durar demasiado, mientras que los cainitas no. Los cainitas, digamos que vivían como en la Ibiza del placer. Los cainitas tienen todas estas técnicas del tantra, por ejemplo, ¿no? De la sexualidad espiritualizada, ¿no? Una sexualidad que les sirve casi como un trampolín hacia lo profundo. Entonces, al contrario de las zonas donde prosperó el abelismo, como por ejemplo Antiguo Egipto, la India, el sur de Europa y el judaísmo, donde se luchaba contra el cuerpo era algo negativo, pero algo que funcionaba de por sí, es decir, les iba bien con lo que era reproducirse, con lo que era dar fruto al mundo, es decir, generar dinero y todas esas cosas, y conquistas quizá también, pero obviamente había una separación esa separación propia de los centauros, entre el cuerpo y el espíritu. Es como si el pregón de Yahvé hubiera sido: tenéis que comprender la espiritualidad más profunda e ignorar el cuerpo. Entonces, por otro lado, Persia, los países nórdicos, los teutones, ¿no? Todo esto de las religiones celtas y vikingas y todo eso, bueno, tuvieron otro enfoque, más animista o anímico, relacionado con lo asúrico, con lo de los asuras que decíamos, que se relaciona bastante también con Ahura, de Ahura Mazda, ¿no? Se acuerda de Hormuz y Arimán, que eran los dos contrarios en el mazdeísmo. Hormuz es el bueno, digamos, y Arimán es la energía de la tierra, la energía de lo que sería para nosotros como el diablo, ¿no? Entonces, estos que sí estaban interesados en las artes, los persas, los nórdicos, eran cainitas y eran anímicos, es decir, eran pasionales, se dejaban llevar por emociones, eran intensos, ¿no? Vivían las cosas con intensidad. Entonces, digamos que Jehová o Yahvé, según este mito, se acompaña de Arimán. ¿Quién es Arimán? Bueno, Arimán, ya dijimos, es el diablo de los mazdeístas y que es el señor del mundo terrenal. Entonces, Arimán cumple su rol ayudando a los abelitas a no tener problemas con el mundo físico. El abelita necesita techo, comida, todo ese tipo de cosas, y si se apega a Yahvé o a Jehová y cumple todos sus preceptos, Arimán, ese es el pacto que tiene con Jehová, le garantiza que tenga todo bien. Ahora, si los abelitas se llegan a separar de Jehová, es decir, no cumplen lo que Jehová les pide, caen en manos de Arimán. Es decir, se convierten en materialistas pero excesivos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, usted imagínese una persona que tiene una gran diferencia, una separación interior entre lo que es espiritual y lo que es material. Mientras está pegado a lo espiritual, lo material más o menos se mantiene solo. Pero el día que se descarría de lo espiritual, el día que pierde su conexión, que deja de ir a la iglesia, deja de rezar, deja de cumplir las reglas, se encuentra perdido, no sabe qué hacer. ¿Y qué le queda? Le queda lo material nada más. Entonces se centra en lo material, que es lo único que le quedó, pero se obsesiona, lo exacerba y se vuelve un materialista redomado. Una persona que lo único que quiere, por ejemplo, es dinero y más cosas y más poder y más casas y más esto y más coches y más lo otro. Entonces, el peligro de la velita
como es dependiente, como no tiene luz propia, es que si se le acaba la luz, porque por alguna razón se separó de Jehová, dejó de practicar, dejó de seguirlo, lo traicionó en algo sin darse cuenta o por un desliz, bueno, ¿con qué se queda? Y cae en manos de Arimán, cae en manos de ese mundo que hasta ese momento le fue propicio. Mientras que Iblis, Lucifer, ¿se acuerda? El Lucifer prometeico, les enseña a los cainitas, o sea, Iblis está de la mano con Lucifer o es el mismo ser, le enseña a los cainitas a producir desde dentro el mundo concreto, desde el mundo concreto. Es decir, un cainita no ve al mundo como algo que no tiene a lo que no le tiene que prestar atención. No lo ve como, vio esa canción que decía de la iglesia, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Entonces, esta visión es abelita, es la visión de ver el mundo como un lugar ajeno, pero que el Señor nos ayuda y, es decir, el Señor tiene su pacto con Arimán y Arimán nos garantiza que todo vaya bien. Mientras que los cainitas no, los cainitas se encuentran con que Arimán es su enemigo, no es su amigo, no los ayuda ni medio. Arimán es el mundo material, los cainitas tienen que exprimir la naranja a ellos. Entonces, los cainitas no le temen a Arimán, tanto como la abelita. La abelita tiene miedo de que Dios no le dé la espalda en algún momento, ya ve, y se tengan que ver con Arimán, y Arimán se los va a comer, porque es como el niño rico, que nunca fue entrenado para luchar en el mundo. Mientras que los cainitas están acostumbrados a darse tortazo con Arimán todos los días, entonces lo conocen muy bien. Entonces, Arimán rechaza a los cainitas, básicamente. Arimán, el mundo material, no los quiere. ¿Se acuerda de la marca de Caín? ¿No? Que Jehová le puso a Caín en la frente para ser un proscrito. Que no lo iban a matar, pero era un proscrito. Entonces Arimán, donde quiera que el cainita va, lo enfrenta. Entonces son problemas económicos, problemas institucionales, problemas sociales, problemas de inclusión, problemas de todo tipo, que el cainita está acostumbrado a, cada mañana que se levanta es una lucha. Pero gracias a eso, los brazos del cainita son fuertes. Entonces, los cainitas luchan podríamos decir, cada día contra Arimán, para producir ellos mismos desde la materia las cosas. Es decir, lo mismo que la abelita lo recibe de Arimán, bueno, el cainita lo tiene que producir él, lo tiene que generar. Entonces está acostumbrado a luchar codo a codo contra Arimán para ver quién produce lo que corresponde hacer, de dónde lo saca. Vamos a escuchar una canción mientras pensamos todas estas cosas extrañísimas. Vamos a escuchar, vamos a buscar algo que sea vamos a escuchar nuevamente, ¿por qué no? Una versión en reggae de una canción de Aerosmith que es Amazing, sorprendente. Ahí va. ¿Qué te parece, Filemón? Amazing. Bueno, me gusta, sí. I don't wanna miss it sing. No es Amazing. I don't wanna miss it sing, Pablo. Yo no sé qué estás pensando. Bueno, en Caín y Abel. Sí, se nota. Ya volvemos con la espada de Damocles y Caín y Abel.